la mano te quita la depresión en gran parte. La salud aprender a hacer masaje. Buenos días, alumnos. Buenos días, profe. Buenos días, ¿cómo están? Buenos días, Brisa, ¿cómo estás? A ver, a ver, a ver. No ha entrado Xiomara todavía, ¿no? ¿Aló? Bueno. Por favor, enciendan sus cámaras. Enciendan sus cámaras, por favor. Muchachos, enciendan sus cámaras. Bueno, hoy día vamos a tener la clase, a ver, unidades químicas de masa. Ahora vamos a contactarnos con las unidades químicas de masa. Bueno, a ver, señorita Valentina, por favor, enciéndame su cámara. Pablo Marca, a cada uno tengo que llamar individualmente. Por favor, enciéndame su cámara, ya saben. Asumi, Sebastián Narváez, Xiomara, Dylan, enciéndame sus cámaras. A ver, señorita Xiomara. Profesor, Señorita Xiomara. profesor, buenos días. Buenos días. Buenos días, profesor, disculpe. Sí, Profesor, ¿me escucha? sí, te escucho.
Buenos días, profesor. Disculpe, profesor, es que tuve un pequeño problema. Mi computadora se ha puesto muy lenta y Ah, que tengo que reiniciarlo y no sé cómo no me te preocupes, podría esperar para no te poder preocupes. ingresar, por favor. Está bien, está bien, está bien. Ya, Yo profesor. lo... Señorita Ya, profesor. Xiomara, por Gracias. favor, escucha, ya hijita. Señorita Xiomara, por favor. Profe, profe, Ya, ahí prendo mi señorita cámara Xiomara. un ratito. Ya, escúcheme, señorita Xiomara, un favor. Yo le envié su libreta. Ahora, si le vuelvo a enviar su libreta al mismo sitio, no lo va a poder abrir. Según lo que me cuenta su papá, que se ha perdido su teléfono, no sé qué cosa. Pero le digo, entonces escríbame para poder yo mandarle ahí la libreta. ¿Me ha entendido, Ya, señorita Xiomara? Me escribe para poder volver a mandarle su libreta. ya, profe. Ya, por favor, porque si no va a ser igual. Ok. Ya, enciendan sus cámaras todos, por favor. Valentina, Valentina. A ver, Valentina, la una. Sí. Ya pues, señorita, estoy esperando que encienda su cámara. Voy a compartir este de acá, el tema. Este es nuestro tema. Las unidades químicas de masa. Nos dice las unidades químicas de masa son aquellas relaciones cualitativas y cuantitativas que se producen entre los compuestos químicos y los compuestos que la constituyen. La masa de un elemento. Bueno, nosotros sabemos que la masa de un elemento se escribe con la letra A, ¿no? Ese es cuando es la masa de un elemento. No estamos diciendo la masa de un compuesto. Es igual que yo le dijera el número atómico. Sabemos que el número atómico es Z, ¿no es cierto? Entonces, la masa atómica de un elemento es la letra A mayúscula. Y corresponde, por ejemplo, una unidad a una unidad de masa atómica, que es UMA, el UMA. Y esto es a un doceavo de la masa del carbono, que es igual a 1,66 por 10 a la menos 24 gramos. Ese es la masa del un doceavo de carbono. Ahora, alumnos, ¿y por qué digo el carbono solamente y no digo otros elementos? Porque el carbono es el elemento más importante de todos los elementos químicos. Ese es el elemento en la cual nos va a determinar como, lo utilizamos, se puede decir, como base de todas las masas atómicas. Con el carbono, además, que es uno de los elementos organógenos, porque interviene en se puede decir, en la vida, en los elementos que te dan vida, los bioelementos que se llaman, ¿no? Tenemos ahí al carbono, al hidrógeno, al oxígeno, al nitrógeno, ¿no? El famoso chon. Aparte del carbono que sabemos que es un tetraedro, tiene cuatro valencias, cuatro enlaces. Estos cuatro enlaces, pues definitivamente, este,
van a determinar para que puedan enlazar con cualquier otro elemento. Lo que pasa es que el carbono, como es un no metal, no libera electrones, no transfiere electrones. Los que transfieren son los metales. En cambio, ¿qué hace el carbono? Comparte electrones. Esa es la diferencia de un no metal con los metales. ¿Ya? Comparte electrones. Y también el carbono presenta alotropías. Por ejemplo, no solamente su masa atómica es 12, también puede ser 13, puede ser 14, 15, 16. Un ejemplo de ellos, el carbono 14. Carbono 14 es muy importante para saber el tiempo de un determinado cuerpo. Nosotros encontramos en una excavación profunda, por ejemplo, huesos, y tenemos que saber más o menos en qué periodo, de qué año, ¿no? Le corresponde a esos huesos. Y lo llevamos al carbono 14 y el carbono 14 nos va a decir más o menos una fecha aproximada, muy cercana, o a veces exacta, ¿no? Del tiempo del año en que estaba ese animal con vida. Entonces, como vemos, el carbono es muy importante en estos aspectos. A ver. Ahora, ¿qué será una masa molecular? Oiga, la masa molecular corresponde ya a las masas de un compuesto. Por ejemplo, si yo les digo la masa atómica del hidrógeno, correcto. Les digo la masa atómica del oxígeno. Pero si Mira. A ver, por favor, bájeme el audio. Por favor. Yeah. Se está acoplando su audio. Ahora, si yo les digo a ustedes, oiga, la masa molecular del agua. La masa molecular del agua evidentemente ya es un compuesto el agua, porque hay sumatoria de 2 elementos. Puede haber sumatoria de 3 elementos, de 4 elementos, en fin, ¿no? De acuerdo al compuesto. Pero entonces cuando ya es compuesto, ya se tiene que decir masa molecular. Pero la masa molecular no es sino la sumatoria de las masas atómicas de los elementos que componen un compuesto. Esa es la masa molecular. Y eso justamente también lo vamos a verificar acá. ¿Mm? Esa es nuestra clase. ¿No? Ojo, que quede bien claro, en los exámenes de admisión de las universidades no te darán las masas atómicas del chon. Sabemos que la masa atómica del chon es 12, del hidrógeno 1, del oxígeno viene a ser 16, del nitrógeno 14. ¿Ya? Vamos a sacarlas. Vamos a ahorrar un ratito para empezar.
Muy bien. Bueno, voy a tener que dejar de compartir porque si no van a ver chiquito la pizarra. Vamos acá, mire. Ya. A ver, acá tengo día 16. Este es primero, ¿no? Primero y secundario. Uno cojo. Tema, UQM, unidades químicas de masa. Química. UQM. ¿No? A ver, vamos a ver un ratito. A ver, ya, vamos a ver. Segundo. Ojalá que no se me... Ojalá que no se me... Listo. A ver. Ahí. Bueno. A ver, ¿qué vienen a ser las unidades químicas de masa? Son aquellas relaciones, acuérdense. Son relaciones de tipo cuantitativo y cualitativo. Y cualitativo. Correcto. Son relaciones de tipo cuantitativo y cualitativo que se producen entre los compuestos químicos y los elementos que la constituyen. ¿Ya? Acá dice que se producen en los compuestos
y elementos que lo componen. ¿Ya? Eso viene a ser lo que nosotros consideramos, bueno, señorita Nuria, es demasiado tarde para salir. Lo que corresponde a la unidad química de masa. Veremos acá ahora. Tenemos qué cosa es la masa atómica de un elemento. La masa atómica de un elemento. A ver, la masa atómica del elemento también se le conoce como peso atómico. La masa atómica de un elemento tiene como unidad el 1. Esto es importante. ¿No? Tiene como unidad el 1. ¿Ya? Ahora, vamos a ver que un UMA viene a ser igual a al 1/12 de la masa del carbono. Un doceavo del carbono. ¿Ya? ¿Y cuánto viene a ser eso? Viene a ser 1,66 por 10 a la menos 24 kilogramos. ¿Ya? Ese es el valor que se le da al humo. Muy bien. Ahora vamos a ver sobre la masa molecular. La masa molecular se representa con una M mayúscula con una rayita encima. ¿Ya? ¿Qué viene a ser la masa molecular? La masa molecular es la sumatoria. Ojo, la sumatoria se representa como si fuera una M de costado, ¿no? La sumatoria de los elementos no, la sumatoria de las masas atómicas, no es de los elementos. ¿Verdad? Puedo ver. De las masas atómicas de los elementos que, que conforman el compuesto. Correcto.
ejemplo, vamos a ver con los ejemplos. Ejemplo, 1. Me dice acá, hallar la masa molecular del agua. Me dicen así, hallar la masa molecular del agua. Cuando digo masa molecular, me estoy refiriendo a un compuesto. Pero si yo digo masa atómica, no he puesto ejemplos porque ustedes saben, ¿no? Tenemos, por ejemplo, la masa atómica del hidrógeno, 1, del aluminio, 27, y eso está en su tabla periódica. Tenemos la masa atómica del calcio, que es 20, perdón, la masa atómica es 40, ¿no? Una cosa es número atómico, masa atómica es más. Acuérdense que la masa atómica es igual a ¿qué? Por ejemplo, a la masa atómica igual al número atómico más el número de neutrones, ¿ya? Pero cuando yo digo ya de un compuesto, tengo que decir así, allá, este es el agua. Por ejemplo, lo tengo que colocar en posición vertical, ¿no? ¿Qué es lo que voy a colocar? Acuérdense acá, alumnos. Acá corresponde a la masa atómica, primero. Después va a corresponder al subíndice, ¿ya? Primero, la masa atómica del hidrógeno, yo sé que es 1. Por el subíndice, 2. Por lo tanto, va a ser igual a 2. Del oxígeno, su masa atómica, sé que es 16. Por, ¿cuánto es su subíndice? 1. Por lo tanto, es 16. Sumo eso, me va a salir 18. 18 gramos, ¿no es cierto? Pero acá me dice, por lo tanto, una mol de agua es igual a ¿cuánto? A 18 gramos. Como también me puedo decir, una mol de agua va a ser igual a ¿cuánto? A 18 UMA, ¿no es cierto? 18 UMA. Ese es el valor. ¿Ya? Una mol es la sumatoria, pues, no de todo. Si yo les dijera a ustedes, óigame, ¿y cuánto viene a ser? Por ejemplo, hallar la masa molecular del, oiga, le pongo acá el dióxido de carbono. El dióxido de carbono es un CO2. Vamos a poner el C y el O2. Así, en esa forma, cada uno con lo que le corresponde. Primero sé que es la masa atómica, después es el subíndice. Masa atómica del carbono, oiga, yo sé que es 12. El subíndice tengo 1 por 1, ¿no? Entonces, ¿cuánto me sale? 2. Del oxígeno, su masa atómica, sé que es 16. 16, acuérdense. Por 2. Me va a salir 32. Sumo y me va a salir 44 gramos. O sea que una mol de CO2 es igual a 44 gramos. Como también yo voy a decir que una mol de CO2 también va a ser igual a 44, pero puede ser UMA. ¿Ya ven?
Así es como sale. Si yo les dijera a ustedes, óigame, vamos a ver de otros compuestos. Me dice acá, ayer, la masa molecular del hidróxido de aluminio lo primero que ustedes van a hacer, la fórmula. La fórmula. ¿Y cuál va a ser? Va a ser AlOH3, ¿no es cierto? Entonces, esto lo coloco en vertical. Aluminio. Ojo, este 3 lo multiplica cada uno de los que está dentro. O3 y H3. Y entonces digo, primero es mi masa atómica multiplicado por el subíndice. Acá, ¿cuánto es la masa atómica del aluminio? Ojo, que es 27. 27 por subíndice 1. Entonces coloco 27. Del oxígeno es 16, ya sabemos. Por 3. ¿Por qué por 3? Porque 3 tiene el subíndice. ¿Cuánto me sale? 48. Acá del hidrógeno tengo 1. ¿Por cuánto? Por 3. ¿Cuánto me va a salir? 3. ¿Cuánto sale? 10, 18, 78 gramos. O sea, una mol de hidróxido de aluminio es 78 gramos. Como también yo puedo decir que una mol de hidróxido de aluminio es igual a 78 UMA. ¿Se dan cuenta? Muy bien. Quiero manifestarles ahora, es necesario decirles que cuando se trata, por ejemplo, acá me dice, cuando se trata de elementos, tenemos, por decir, me dicen, uno, hallar, ya no se dice masa molecular, sino se dice hallar la masa atómica. Esta es masa atómica. La A significa masa atómica. Por ejemplo, del calcio. Oiga, la masa atómica del calcio, yo voy a saber que es igual a cuánto, a 40. Si a mí me dijeran, por ejemplo, 2, hallar la masa atómica de los siguientes elementos, yo voy a tener lo siguiente. Por ejemplo, si a mí me dicen, óigame, hállame la masa atómica del magnesio. Del magnesio yo voy a saber qué es cuánto. Lo normal es 2, su número atómico, el otro es su masa atómica 24. No de todo, va a ser el doble. Por ejemplo, del azufre, que es 32. Por ejemplo, como le dije, del nitrógeno, que es 14. Por ejemplo, a ver, vamos a ver de los números más altos. Los números más altos, ¿cuáles serán? A ver, por ejemplo, si yo digo de plata, oiga, el número atómico de la plata es 107,87. Claro que esto se redondea, ¿no? Se redondea a 108. ¿Va? Y así sucesivamente. Eso es lo que se hace. Acuérdense, alumnos. Acordarse
que la masa atómica resulta de A es igual al número atómico más el número de neutrones, donde A significa número de masa, que significa Z, número atómico, para los que no se acuerdan, porque esto hemos hecho la clase, tiene es el número de neutrones, correcto, ¿ya? Eso es lo que hemos visto en la clase. Muy bien. Ahora, entonces, por el, a ver, eh, vamos a ver, en el chat me van a elaborar la pregunta 2 y la pregunta 3 por el chat. Acuérdense, alumnos, que tengo 16 alumnos. ¿Ya? Después que van a entrar, también tienen que estar los 16. No están, es como si no hubieran venido. Por favor, quiero ver su resultado. Los que no me entregan, deseen su nota. La pregunta 2 y la pregunta 3, por el chat, me mandan. Intervenciones orales después también de la clase. No estoy compartiendo, profe. Ya, a ver. Ahí está, la 2 y la 3. Bueno, muy bien. ¿Quién es Julio César Salcedo?